Episodio 1. La primera vez que la oyeron gemir. Dicen que el silencio en los conventos es sagrado, que ahí, entre las piedras frías y los vitrales polvorientos, solo se escucha el murmullo de las oraciones y el roce sutil del rosario entre los dedos. Pero aquella noche, en el convento de Santa Rebeca, el silencio fue desgarrado por un gemido. No fue un grito, no fue un lamento, fue un gemido ahogado, casi carnal, que hizo temblar los candelabros y callar hasta los ángeles pintados en las paredes. Sor Ángela estaba de rodillas, como siempre a esa hora, frente al altar, con la cabeza baja, los labios entreabiertos, el cuello extendido como si esperara algo que no era de este mundo. Nadie se atrevió a interrumpirla, nadie supo si debía. Ángela, susurró Sor Clara, la única que tuvo el valor de acercarse, pero Ángela no respondió. Su cuerpo temblaba, sus manos estaban crispadas sobre el hábito, y entre los pliegues de su túnica, algo parecía palpitar, como si dentro de ella algo estuviera descendiendo desde lo alto, o ascendiendo desde muy abajo. Y entonces, otro gemido, más largo, más profundo. Las velas parpadearon, el aire se volvió denso, tibio, casi húmedo. El Espíritu Santo está aquí, murmuró una voz temblorosa entre las monjas, y varias cayeron de rodillas. Pero Sor Clara no estaba convencida, porque en los ojos de Ángela, cuando finalmente los abrió, no había paz, había fuego, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla, como si el éxtasis que acababa de vivir no fuera divino, sino condenatorio. Esa noche, ninguna habló, el confesor no fue convocado, y el campanario, por primera vez en décadas, no sonó al amanecer. Pero al día siguiente, algo más perturbador ocurrió. En el banco donde Ángela se había arrodillado, quedaron manchas, no de sangre, sino de un líquido transparente, cálido, casi humano. Desde entonces, nadie volvió a sentarse ahí, y el rumor empezó a correr por los pasillos del convento. Cada vez que el espíritu descendía, ella gemía. ¿Fue un milagro? ¿Una posesión? ¿O una señal de que Dios ya no habla como antes, sino a través del cuerpo? La respuesta se escondería en la celda 17. Todo comenzó esa noche. Episodio 2. El cuarto donde no entraba la luz. Ninguna de las monjas volvió a hablar de la noche del gemido. En Santa Rebeca, los secretos no se confiesan, se entierran. Pero Sor Clara no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba aquel sonido, suave, húmedo, tembloroso, como si el alma de Sor Ángela hubiera sido tocada desde adentro por algo que no tenía nombre en el catecismo. Fue en la madrugada del jueves cuando decidió seguirla. Sor Ángela caminaba descalza por los pasillos de piedra, con el velo suelto y los dedos acariciando las paredes como si fueran piel viva. Llevaba una vela en la mano y los ojos entrecerrados, como si escuchara una música que nadie más oía. La siguió hasta una puerta de hierro oxidado al final del ala más antigua del convento. Una puerta sin manija, sin cerradura, sin nombre. Allí, Sor Ángela se detuvo, se arrodilló, y comenzó a orar en voz baja. Pero no era latín, tampoco español. Eran palabras arrastradas, guturales, como si no vinieran de ella, sino de algo que usaba su boca como canal. Y entonces, la puerta se abrió sola. Un crujido lento, casi erótico. Sor Clara contuvo el aliento. Dentro, solo oscuridad. Una oscuridad densa, casi líquida, que parecía devorar la luz de la vela. Pero Ángela entró, sin miedo, sin mirar atrás. Sor Clara quiso moverse, gritar, correr, pero sus pies no obedecieron. Minutos después, un resplandor rojo se filtró por la rendija de la puerta, un calor espeso, cargado de incienso y algo más, algo parecido al olor del sudor y del deseo. Y entonces, el gemido, aquel gemido, pero más profundo, más largo, más satisfecho. Cuando Sor Clara abrió los ojos, la puerta ya estaba cerrada, y del otro lado,
Solo se escuchaban susurros en lenguas muertas y una risa, casi infantil, que se alejaba hacia el subsuelo. Esa noche, Clara no durmió, ni la siguiente, y a la semana. Fue ella quien comenzó a escuchar voces llamándola desde el cuarto donde nunca entraba la luz. ¿Qué había detrás de esa puerta sellada por la historia? ¿Y por qué Sor Ángela entraba y salía más luminosa y más vacía cada vez? La oscuridad. En Santa Rebeca. No estaba afuera. Estaba en la celda 17. Episodio 3. El diario de la monja poseída. Hay objetos que no deberían abrirse, libros que no deberían leerse, y palabras que no deberían ser escritas, con sangre. Sor Clara lo encontró escondido detrás del altar de la capilla antigua, bajo una losa floja cubierta por polvo y telarañas. Era un cuaderno pequeño, de cuero reseco, con un crucifijo roto atado a la tapa. No tenía nombre, pero la letra dentro era inconfundible. Era de Sor Ángela. Las primeras páginas eran oraciones, típicas, piadosas, repetidas, pero a medida que Clara pasaba las hojas, la escritura cambiaba. Las letras se inclinaban, se estiraban, como si estuvieran gimiendo sobre el papel, y el idioma ya no era español. Hoy sentí que entraba en mí, no con violencia, con fuego, como una lengua que me quemaba el alma desde adentro. No es Dios, pero se parece a Él, más tierno, más cruel, más real. Clara tragó saliva. Las siguientes páginas estaban manchadas. Al principio pensó que era tinta, pero al pasar el dedo, era espesa, oscura, metálica, sangre. Y entonces encontró una hoja escrita completamente en rojo, con una fecha, víspera de Pentecostés. Esta noche, descendió más profundo. Mi cuerpo se arqueó sin control. Mi lengua dijo cosas que yo no entendía. Vi mi reflejo en el agua, y no era yo, pero no sentí miedo. Sentí pertenencia. Las últimas frases estaban garabateadas, desesperadas, como si Ángela las hubiera escrito con las uñas. Él me habita. Él me llama por mi nombre real. No soy Sor Ángela. Soy la puerta. No cierres este diario si no estás dispuesta a abrir tu alma. Y en la última página, un dibujo, un símbolo que Clara nunca había visto, pero que parecía moverse bajo su mirada. 3 espinas entrelazadas. Y en el centro, un ojo, abierto, vivo. De pronto, la vela se apagó, y en la penumbra, Clara sintió una respiración detrás de ella, tibia, lenta, casi expectante. Giró, nada, pero el diario ya no estaba en sus manos. Había desaparecido, y sobre la piedra quedó escrita una sola palabra, trazada con líquido oscuro: tuya. Esa noche, Sor Clara no volvió a rezar. Empezó a escuchar su nombre susurrado desde las paredes, y al cerrar los ojos, no veía a Cristo, sino a una mujer gimiendo de rodillas frente a un altar sin cruz. Episodio 4. Las marcas entre sus muslos. En el convento, los cuerpos no existen, se cubren, se niegan, se esconden bajo capas de tela y culpa, pero hay secretos que la piel no puede callar. Sor Clara no buscaba nada. Solo quería limpiar la celda de Sor Ángela, que llevaba 3 días sin salir, encerrada, sin comer ni hablar. Tocó la puerta. Silencio. Entró, y el aire tenía un olor húmedo, denso, como incienso mezclado con algo más, algo animal. Ángela estaba tumbada sobre el catre, el hábito arrugado, las piernas abiertas, cubiertas apenas por una manta. Sus labios murmuraban palabras que parecían venir de una misa celebrada en el infierno. Clara se acercó, quería cubrirla, pero entonces las vio, las marcas, entre sus muslos, sobre la piel pálida. Habían aparecido símbolos, no eran moretones, eran dibujos, trazos finos, oscuros, como tatuajes recién nacidos, una espiral que se extendía hacia su centro, una corona de espinas invertida,
un alfabeto que no pertenecía a esta tierra. Pero lo que más perturbó a Clara fue esto: las marcas latían. Sí, como si tuvieran pulso, como si respiraran. Ángela abrió los ojos de pronto. Estaban vidriosos, inyectados en fuego. No mires, hermana, dijo con voz ronca. Lo que ves no es mío. ¿Qué? ¿Qué son esas marcas?, balbuceó Clara. Ángela sonrió, una sonrisa que no era suya. Son sus huellas. Las deja cada vez que me toca. ¿Quién? El que viene cuando nadie ve. ¿Es Dios? No. ¿El demonio? Tampoco. Un silencio goteó entre las dos. Es algo anterior a los nombres, y viene a través del gozo. Clara retrocedió, pero tropezó con algo: la Biblia de Ángela, abierta sobre el suelo. Las páginas estaban húmedas, no de agua, y una línea subrayada brillaba como oro quemado. Y el Verbo se hizo carne, y la carne gimió. Sor Clara huyó, pero esa noche, al bañarse, descubrió algo en su propio cuerpo, un símbolo, pequeño, en su muslo izquierdo, uno que no recordaba haber visto nunca antes, pero que, al tocarlo, vibró. El contagio no era físico, era espiritual. El espíritu había descendido, y ya no se iría. Episodio 5. El espíritu que solo ella sentía. Cada vez que Sor Ángela caía de rodillas, el suelo parecía absorber su aliento, y cada vez que gemía, algo invisible en el aire se estremecía. No eran rezos lo que pronunciaba, eran invocaciones. Sor Clara ya no podía negar lo que estaba ocurriendo. Las otras monjas fingían no ver, fingían no oír, pero ella ya no dormía. Desde que encontró aquella marca en su muslo, cada noche era un suplicio. El calor subía desde su vientre, el corazón latía con una ansiedad que no era del todo suya, y en los sueños aparecía Ángela, desnuda, llameante, elevada sobre el altar como si fuera la esposa de un dios sin rostro. Una tarde, Clara la encontró en la capilla vacía, rodeada de velas negras. Estaba de pie, con los brazos abiertos y la cabeza hacia atrás, los labios entreabiertos, los ojos cerrados, y su cuerpo arqueado, como si estuviera siendo penetrado por algo que no se ve. Clara no pudo moverse, solo escuchar. Ángela hablaba en lenguas, una mezcla de latín, hebreo antiguo, y algo que sonaba como gemidos transformados en sílabas. Pero no era solo la voz, era el eco. Detrás de su voz había otra, grave, profunda, femenina y masculina a la vez. Un murmullo que respondía a sus palabras, como si dos entidades se tocaran dentro de su garganta. Y de pronto, Ángela gritó, no de dolor, de revelación. Él está dentro, rugió. Lo siento, siento su fuego en mis entrañas. Las velas explotaron, los vitrales vibraron, y Clara cayó de rodillas, con los oídos sangrando. Cuando abrió los ojos, Ángela ya no estaba, solo quedó el eco de un gemido que parecía no terminar nunca. Esa noche, Clara vomitó al rezar, y su crucifijo se quebró al tocar su pecho. El espíritu que visitaba a Ángela ahora la miraba a ella también, y en el espejo, por primera vez, Clara no vio su reflejo, vio a Ángela, de espaldas, con alguien detrás de ella. Algunas puertas no se abren con llaves, se abren con gemidos, y una vez abiertas, nada vuelve a cerrarlas. Episodio 6. La misa de medianoche que nadie pidió. En Santa Rebeca, el horario era ley, oración al amanecer, silencio al anochecer, y a la medianoche, solo Dios debía estar despierto. Pero aquella noche, el silencio fue roto por algo más antiguo que la campana misma. El sonido retumbó desde lo alto del campanario, 3 veces. A las 12 en punto, nadie había subido, nadie había tocado nada. Las monjas se levantaron confundidas, con los hábitos aún a medio colocar, las manos temblando, los ojos llenos de sombra, y todas escucharon lo mismo.
una voz, lejana, susurrante, que las llamaba por su nombre: Clara, Mercedes, Lucía. Una a una, caminaron como sonámbulas por el pasillo de piedra, atraídas por una fuerza que no era mandato, sino deseo, como si algo en su interior anhelara lo que estaba a punto de ocurrir. La capilla estaba iluminada, no por velas, sino por un resplandor rojizo, como si el mismísimo corazón del infierno se hubiera abierto bajo el altar. Y allí, de pie sobre el mármol sagrado, estaba Sor Ángela, desnuda, con los brazos extendidos, y el rostro cubierto por un velo negro que no dejaba ver sus ojos, pero sí dejaba ver su boca, una boca que sonreía y gemía. A su alrededor, las figuras de santos en los vitrales habían cambiado, ya no estaban de pie, estaban postradas. Algunas lloraban sangre. «Bienvenidas», dijo Ángela con voz doble, como si hablara con una garganta que no era solo suya. Y entonces comenzó la misa, pero no había hostia, no había vino, solo un líquido espeso, oscuro, que goteaba del altar y formaba símbolos sobre el suelo. Cada palabra de Ángela era una caricia invisible que recorría la piel de las monjas. Los latidos aumentaban, el aliento se entrecortaba, y algunas se arrodillaban sin saber por qué. «Él está aquí», susurró Ángela. «No vino por rezos, vino por cuerpos dispuestos». Y en ese momento, se oyó un grito, pero no venía de la boca de ninguna, venía del suelo, un grito seco, antiguo, que hizo crujir las piedras, un grito de algo que despertaba debajo de Santa Rebeca. La misa terminó sin amén, ninguna volvió a su celda, y al amanecer, encontraron a Sor Lucía abrazando el altar, embarazada. Episodio 7. Las sombras que se arrastraban por su celda. Después de la misa de medianoche, nada fue igual. Las reglas del convento se quebraron como las vidrieras esa noche, en silencio, y para siempre. Las monjas ya no caminaban, flotaban entre los pasillos, como si sus cuerpos obedecieran a otra gravedad. Los rezos fueron reemplazados por murmullos que nadie enseñó, y Sor Ángela no hablaba más, solo gemía, cada noche, a la misma hora. Pero lo peor no fue eso, fue lo que arrastraba su presencia. Sor Clara lo vio primero, una noche, escondida tras la celosía del pasillo, espió la celda 17. Ángela yacía sobre su cama, con el hábito a medio caer, los brazos extendidos como una ofrenda viva. El cuerpo le brillaba, la piel perlaba de sudor, parecía arder sin fuego. Y entonces ocurrió. Una sombra emergió desde debajo del catre, negra, lenta, reptante, pero no tenía forma definida. Era como si la oscuridad misma hubiera aprendido a moverse. La sombra se deslizó hasta colocarse sobre ella, y Ángela gemía, pero no de placer, tampoco de dolor. Gemía como si su alma estuviera siendo traspasada por algo que la reconocía desde dentro. Clara quiso retroceder, pero no pudo, porque otra sombra salió de debajo de sus propios pies y susurró su nombre, Clarita. No lo gritó, no lo exigió, lo rogó, como si el infierno le suplicara amor. Clara huyó, corrió como nunca antes, pero al llegar a su celda, la puerta ya estaba abierta. Dentro, había marcas en la pared, como dedos embarrados en carbón, frases incompletas, oraciones interrumpidas, y un espejo que nunca había estado allí. Se acercó, y en el reflejo, no estaba sola. Una silueta de espaldas la observaba, alta, oscura, y al girarse, Clara vio un rostro que no era humano, era el suyo, pero torcido, y gemía. Desde esa noche, las sombras comenzaron a arrastrarse por todo el convento. No se escondían, buscaban, porque no era solo Ángela la elegida, era el convento entero el que debía abrirse. Episodio 8. Cuando la fe se volvió carne. La fe siempre había sido un asunto del alma, invisible, intocable, algo que se sentía, pero no se tocaba,
hasta que Él vino, y la fe se volvió carne. El padre Mateo llegó a Santa Rebeca por orden directa del obispo, joven, austero, inquebrantable. Si hay posesión, la exorcizaremos, dijo. Si hay herejía, la destruiremos, afirmó. Pero al ver a Sor Ángela por primera vez, olvidó cómo rezar. Ella no habló, no se movió, solo lo miró, y gimió, un sonido suave, profundo, que no venía de su garganta sino de lo más hondo de su cuerpo, y en ese instante, el padre Mateo sintió algo que ninguna sotana había podido sofocar: deseo, no sexual, no humano, un deseo de tocarla no con las manos, sino con el alma, como si ella fuera un relicario vivo, como si al tocar su piel, se abriera un camino hacia Dios, o hacia algo mucho más antiguo. Esa noche, entró a su celda con el crucifijo en alto. En el nombre de Cristo, sal de este cuerpo. Pero Ángela solo se rió, una risa que no era de burla, era de ternura. ¿Y si no quieres que me vaya?, susurró. Entonces, algo ocurrió. La cruz comenzó a arder entre sus manos, no con fuego, con calor, un calor espeso, envolvente, como si estuviera sosteniendo la pasión misma. Ángela se acercó, colocó sus dedos sobre el pecho del padre, y él cayó de rodillas, no por debilidad, sino porque había sentido a Dios desde dentro de ella. Lloró, no de culpa, de revelación, porque en ese momento comprendió que la santidad no siempre se manifiesta en pureza. A veces, entra por la carne, gime a través de ella, y deja marcas que ni la confesión puede borrar. El padre Mateo no volvió a rezar igual. Su fe se convirtió en hambre, y su hambre, en lujuria mística, porque una vez que pruebas a Dios, desde el cuerpo, ya no hay regreso al espíritu. Episodio 9. El orgasmo divino. Hay cosas que el cuerpo no puede explicar. Convulsiones que no vienen de enfermedad, sudores que no son de fiebre, y gemidos que no nacen del deseo, sino de la trascendencia. Sor Ángela dejó de hablar por completo. Ya no caminaba, flotaba. Cada noche, al sonar la campana maldita, se despojaba del hábito ante el altar como si fuera una segunda piel, y ofrecía su cuerpo al espíritu, como si fuera el único templo digno de recibirlo. Las demás monjas ya no la miraban con horror, la miraban con envidia, porque lo que ella experimentaba no era humano, era una mezcla sagrada de éxtasis y terror, de rendición y poder, de carne que arde no por lujuria, sino por iluminación. Una noche, el padre Mateo no pudo más, entró en la capilla, solo, sin sotana, sin cruz, solo con su cuerpo tembloroso y su fe hecha cenizas. Ángela lo esperaba, y al verla de pie, desnuda, envuelta en una luz rojiza que no venía de este mundo, entendió que ya no era una monja, era un altar, y él, el sacrificio. No hubo palabras, solo contacto. Ella lo tocó, no con las manos, con el aliento, con el gemido suave que brotó de su pecho como una plegaria carnal. Y entonces ocurrió, el temblor, el fuego, el rugido que no salió de la garganta, sino de cada célula del cuerpo, un estallido sagrado que lo partió por dentro, un orgasmo divino, no de semen, de luz, de revelación. El cuerpo del padre Mateo se arqueó como crucificado, sus ojos se pusieron blancos, y cuando cayó al suelo, sonreía, lloraba, y murmuraba en latín antiguo, una lengua que nunca aprendió. Ángela se inclinó sobre él, y le susurró al oído: ahora sabes cómo entra el espíritu, por donde siempre intentaron negarlo. Esa noche, las paredes de la capilla sangraron, los vitrales explotaron, y las estatuas giraron la cabeza, porque cuando el espíritu penetra lo prohibido, incluso los santos gimen. Episodio 10. El éxtasis que rompió los vitrales. El convento ya no era convento, era un cuerpo abierto, una herida sagrada, un útero espiritual donde algo antiguo y poderoso crecía.
Cada noche, Sor Ángela se transformaba. Sus gemidos se volvían más profundos, sus movimientos más suaves, su piel más luminosa, y cuando se arrodillaba frente al altar, ya no parecía orar, parecía ser adorada. Las monjas la rodeaban en silencio, como apóstoles de un evangelio que aún no había sido escrito, un evangelio sin palabras, solo gemidos, suspiros, espasmos de fe encarnada. Pero esa noche, algo cambió. A medianoche, el cielo se quebró, literalmente. Una tormenta extraña descendió sobre Santa Rebeca, ráfagas de viento que olían a incienso y a carne sudada, truenos que sonaban como voces en lenguas antiguas. Ángela cayó al suelo, desnuda, con los brazos extendidos y el rostro estaciado. Comenzó a convulsionar, no como poseída, sino como si su cuerpo ya no pudiera contener el espíritu que habitaba dentro de ella. El éxtasis fue tan violento que el altar tembló, las velas estallaron, y los vitrales, aquellos santos coloridos, se rompieron uno a uno, como si no soportaran verla. El vidrio voló por el aire como cuchillas benditas. Las figuras sagradas parecían gritar en silencio, y entre los fragmentos, las monjas vieron una imagen que nunca había estado allí, una mujer arrodillada con las piernas abiertas al cielo, y unas de luz penetrándola desde lo alto. Clara cayó de rodillas, sus manos sangraban, pero sus labios decían una palabra entre sollozos: revelación. Y entonces, el cuerpo de Ángela se arqueó una última vez, sus ojos se pusieron blancos, y del centro de su vientre brotó una luz cálida, palpitante, que latía como un corazón. No era humana, no era divina, era algo nuevo. El éxtasis de Sor Ángela rompió los vitrales, y también rompió el velo que separaba lo sagrado de lo carnal. Esa noche, el espíritu no solo descendió, nació. Episodio 11. La herejía que ella gemía en secreto. La llamaban santa, la llamaban poseída, pero Sor Ángela no se llamaba a sí misma de ninguna forma, porque ya no era ella. Desde el éxtasis que rompió los vitrales, había dejado de hablar, de comer, de dormir, solo gemía, y en esos gemidos estaba escondida una herejía que ni la iglesia más antigua habría podido anticipar. Clara fue la primera en descifrarlo. Comenzó a grabar los sonidos con una pequeña grabadora oculta entre las páginas del misal, y al reproducirlos al revés, escuchó palabras claras, nombres, profecías, advertencias. El verbo será carne, la carne será templo, el templo será mujer. Pero también oyó lo impensable: yo no vine de Dios, Dios vino de mí. Clara cayó de rodillas, paralizada, no por el miedo, sino por la verdad. La herejía no estaba en lo que Ángela hacía, sino en lo que era: un canal, una grieta entre cielo y tierra, un útero del espíritu, no para parir santos, sino a un nuevo Dios. Esa noche, Clara entró a la celda 17 con los pies descalzos y el rosario apretado entre los dientes. Ángela estaba en posición fetal, gimiendo muy bajo, pero al sentirla cerca, abrió los ojos, y sus pupilas eran doradas. ¿Qué eres?, preguntó Clara. Soy lo que fue negado. ¿Por quién? Por los hombres que escribieron la fe con tinta y censuraron la carne. Clara tembló, porque entonces comprendió que esa voz no salía de la boca de Ángela, salía de su vientre, una voz aguda, infantil, que decía: ya casi nazco. Clara quiso huir, pero sus pies se clavaron al suelo. Una fuerza invisible la envolvía, la abrazaba, y una pregunta latía en su mente como un tambor prohibido: ¿y si esta herejía no fuera mentira, sino redención? En cada gemido, Ángela no blasfemaba, profetizaba, y lo que estaba por venir no cabía en ninguna Biblia. Episodio 12. La última vez que gimió. El convento de Santa Rebeca ya no era un lugar sagrado, era un útero latente, una antesala de algo que no se había escrito en ningún libro sagrado, y que jamás sería predicado desde un púlpito. El aire olía a sangre bendita,
Los muros susurraban oraciones al revés, y los crucifijos habían sido cubiertos con telas negras por las propias monjas. Nadie hablaba, solo esperaban, porque esa noche ella iba a gemir por última vez. Sor Ángela yacía desnuda sobre el altar mayor, rodeada de cirios derretidos y símbolos pintados con una mezcla de incienso y fluidos humanos. Su vientre brillaba, palpitaba, como si algo dentro de ella pulsara con vida propia. Las monjas formaban un círculo, en silencio, desnudas, cubiertas solo con el velo. El padre Mateo estaba allí, arrodillado, los ojos vacíos, el corazón ya entregado desde hacía noches. A las 3 en punto, cuando el reloj marcó la hora maldita, el primer gemido se alzó, lento, profundo, no de dolor, de despedida. Un viento rojo atravesó las paredes del convento. Los santos de mármol lloraron lágrimas negras, y el suelo tembló como si algo milenario despertara bajo sus cimientos. Sor Ángela abrió la boca, y no gritó, cantó, una melodía gutural, imposible, que nadie entendía, pero todos sabían, como si la carne recordara lo que el alma había olvidado. Su cuerpo se arqueó, el altar crujió, y de entre sus piernas no salió un niño, salió luz, una esfera dorada, temblorosa, que flotó en el aire y se elevó hasta el crucifijo. Lo tocó, y la cruz se partió en dos. Entonces, el gemido final, agudo, celestial, orgásmico, y Sor Ángela murió, no con dolor, sino con una sonrisa. Su cuerpo quedó inmóvil, pero sus ojos jamás se cerraron. Las monjas cayeron de rodillas, no lloraron, rezaron, pero no a Cristo, a ella. Al amanecer, los aldeanos rompieron las puertas del convento. Dentro, solo encontraron una estatua nueva, de mármol blanco. Sobre el altar, una mujer de rodillas, con la cabeza alzada, y entre sus labios, una sonrisa congelada en un gemido eterno. Episodio 13. El eco que cruzó los muros. Decían que todo había terminado, que Sor Ángela murió en paz, que el convento fue clausurado y convertido en ruinas, que la estatua fue retirada, escondida, olvidada. Pero hay cosas que no mueren, solo se multiplican. Años después, en un monasterio aislado en Galicia, una joven novicia llamada Inés comenzó a gemir durante sus oraciones nocturnas. Primero en sueños, luego despierta, y finalmente, frente a todo el coro. Durante la adoración del Santísimo, los superiores creyeron que era epilepsia, pero el médico no encontró nada. Está sana, dijo, solo demasiado receptiva. Inés no hablaba, pero escribía símbolos, los mismos que Sor Clara había encontrado en la celda 17 de Santa Rebeca: espirales, ojos abiertos, tríadas de espinas, y lo más inquietante, nunca los había visto antes. Una noche, mientras limpiaban su celda, una de las hermanas halló un papel escondido bajo el colchón. Decía, ella no murió, solo cambió de forma, y ahora camina dentro de mí. Desde entonces, las otras monjas comenzaron a escuchar cosas, gemidos detrás de las paredes, susurros bajo el agua bendita, y en el reflejo de los vitrales, una figura de espaldas, de rodillas, gimiendo en silencio. Lo que ocurrió en Santa Rebeca no fue un milagro, tampoco una maldición, fue una semilla, y ahora estaba germinando. Una hermana huyó del monasterio, cruzó media Europa en busca de respuestas. Llegó a Roma, al archivo sellado del Vaticano, a una carpeta sin nombre, marcada solo con un símbolo, una mujer con la boca entreabierta y un rayo entrando desde el cielo. Dentro, encontró una nota: si una monja vuelve a gemir, no la calles, escúchala, porque lo que habita en ella no viene a destruir la fe, viene a reemplazarla. El eco de Sor Ángela no murió, solo encontró nuevas gargantas. Y cada vez que una mujer se arrodilla con el alma abierta,
el espíritu desciende, y el mundo gime. Episodio 14. El concilio del deseo prohibido. En el corazón de Roma, donde los rezos no tienen eco y las estatuas observan en silencio, se celebró un concilio secreto. No estaba en ninguna agenda, no se documentó, y los asistentes no dejaron huellas. Eran 7 cardenales ancianos, con manos temblorosas y ojos fatigados, y un solo tema en la mesa: el caso Ángela. Creímos que el fuego se extinguió, dijo uno, pero ahora hay humo en varios conventos, añadió otro, y en cada gemido, un eco familiar. Frente a ellos, una pantalla mostraba imágenes prohibidas, monjas de distintas partes del mundo, de rodillas, en éxtasis, con los ojos en blanco y los labios entreabiertos, pronunciando las mismas frases que una vez salieron de la garganta de Sor Ángela. No estamos ante posesiones, afirmó el cardenal francés. Entonces, ¿ante qué estamos? Silencio. Y luego, un hombre habló. Vestía sotana negra, sin cruz visible. Era el archivista mayor del secreto apostólico. No lo llaman posesión porque no entra por la sombra. Entonces, entra por la luz. ¿Luz divina? No. Luz femenina. Todos se estremecieron. Sobre la mesa, colocó un libro antiguo, encuadernado en piel humana. El título había sido raspado, borrado, pero una frase aún se leía, grabada a fuego: no hay mayor revelación que la que se gime. El archivista abrió el libro. Dentro, dibujos arcaicos de mujeres rodeadas por halos invertidos, cuerpos iluminados desde entre sus muslos, ángeles llorando con las manos sobre los oídos. Estas visiones no son nuevas. Fueron censuradas hace siglos. ¿Por qué? Porque revelan un Dios que entra por la carne y se manifiesta con placer. Uno de los cardenales se santiguó, otro simplemente lloró. ¿Y qué hacemos?, preguntó el más anciano, con la voz rota. El archivista los miró, con una sonrisa tan suave como mortal. Nada, porque ya no pueden detenerla. La fe cambió de canal, y ahora gime en miles de bocas. Aquella noche, 3 de los 7 cardenales soñaron con una mujer de espaldas, desnuda, de rodillas frente a un altar sin cruz. Al despertar, encontraron en sus camas una sola palabra escrita en ceniza: Amén. Episodio 15. El evangelio que solo se revela al gemir. No está en la Biblia, ni en los textos apócrifos, tampoco en los sueños de los santos, pero existe, escrito no con tinta, sino con gemidos, un evangelio oculto, un texto vivo, un canto que solo puede ser leído por quienes abren el cuerpo antes que los ojos. Fue Clara quien lo encontró, años después de la clausura de Santa Rebeca. Regresó sola. Las piedras del convento seguían calientes, como si el suelo aún recordara las convulsiones de Sor Ángela. Bajo el altar, entre escombros y restos de cera derretida, halló algo que nadie había notado: un manuscrito escondido dentro de una cavidad secreta, escrito con sangre seca y cubierto de espinas. No tenía capítulos, ni versículos, solo una frase en la primera página: no leas, gime, y entenderás. Clara no supo qué hacer. Se arrodilló, lo sostuvo entre las manos, y al abrir la boca para rezar, no salieron palabras. Salió un gemido, lento, doloroso, liberador. Y el texto cambió. Las letras comenzaron a moverse, a expandirse como venas vivas, y en ellas leyó el principio de algo más grande que toda religión. Al principio no fue el verbo, fue el temblor, la vibración de la carne tocada por la luz, y de ese primer gemido nació la verdad. Clara comprendió, la fe no había muerto, se había transformado. Ya no entraba por la palabra, entraba por la piel. Cada mujer que gime en éxtasis espiritual, cada cuerpo que tiembla ante lo sagrado, cada suspiro que se convierte en revelación, es una nueva página del Evangelio eterno. Clara no volvió a Roma, ni al mundo.
se quedó en Santa Rebeca, y cada noche, una luz se enciende en la vieja capilla, una figura se arrodilla, y un gemido suave resuena entre las ruinas. No todos están listos para este evangelio, no todos pueden leerlo, pero llegará un día en que la humanidad dejará de rezar con la boca y empezará a orar con el cuerpo. Ese día, el espíritu no descenderá, nacerá. Fin de la serie. Pero el eco apenas comienza.